Las campanas de Santa María estaban resonando en la gélida mañana, llamando a los fieles al servicio de Navidad, cuando la señorita Marple se detuvo en la esquina de Vicaraje Lane y observó algo que le pareció decididamente extraño. No era la vista de la nieve en los azoteas, aunque eso era agradable en su perfección de tarjeta navideña, ni la alegre cinta roja atada a la puerta principal de la señora Bantry, que evidentemente había pensado que era festivo, pero que daba la impresión, reflexionó la señorita Marple, de un toro premiado en el espectáculo del condado. No, lo que le llamó la atención fue el pequeño grupo de personas reunido afuera de la casa Palmer, sus posturas sugiriendo no un ambiente festivo, sino algo más parecido a una alarma. La señorita Marple se ajustó los guantes de lana y continuó su avance por el carril a un ritmo que podría haber parecido pausado a un observador casual, pero que era, de hecho, bastante intencional. Ella conocía a la familia Palmer desde hacía 20 años, desde que vinieron a Santa María cuando el señor Palmer asumió la dirección de Enderby. Eran personas respetables, tranquilas, quizás demasiado calladas, pensaba a veces la señorita Marple, en el sentido de que las familias muy silenciosas suelen ser aquellas que mantienen algo cuidadosamente dentro de sí mismas, temiendo que pueda romperse si se mueve demasiado rápido. A medida que se acercaba, podía ver a la señora Palmer de pie en la puerta, una mano presionada contra su garganta en un gesto que le recordó a la señorita Marple a la pobre Annie Davis, quien había recibido la noticia de la muerte de su hijo en la Gran Guerra. La misma cualidad congelada, como si el cuerpo no comprendiera del todo lo que la mente ya sabía. El señor Palmer estaba junto a su esposa, un hombre alto, con cabello canoso y un rostro que habría sido guapo en su juventud, pero que ahora se había sentado en líneas profundas alrededor de la boca y los ojos. Estaba hablando con voz baja. El maletín negro del médico estaba en el umbral, junto a lo que parecía un paquete envuelto en papel marrón. «Buenos días», dijo la señorita Marple amablemente cuando llegó a la puerta. «Espero que no haya pasado nada. Fue un error. Iba camino a la iglesia cuando me di cuenta», dijo el doctor Haydock, girándose con una expresión de alivio casi cómica. «Menos mal que está aquí, Miss Marple. Quizás podría sentarse con la señora Palmer mientras busco algo para calmar sus nervios. Se ha llevado un buen susto». «Por supuesto», respondió la señorita Marple, entrando con el aire de quien ha sido invitado formalmente, aunque tal invitación no se hubiera extendido. Era extraordinario cuánto podía aprender uno estando simplemente presente en el momento adecuado. «¿Qué ha ocurrido?» La mandíbula del señor Palmer se tensó. Era un hombre, señaló la señorita Marple mentalmente, a quien no le gustaban las preguntas, especialmente de solteronas ancianas que deberían ocuparse de sus propios asuntos. Pero su esposa se balanceaba ligeramente y el doctor Haydock ya había desaparecido en la casa en busca de sales, brandy o lo que fuera que los jóvenes médicos recetaran para el soque estos días. «Alguien ha jugado una broma cruel», dijo el señor Palmer brevemente. Su voz era cortante, el acento aún conservando rastros de Yorkshire a pesar de 2 décadas en el sur. «Un paquete dejado en nuestra puerta. La mañana de Navidad, si puedes creerlo. ¡Qué maldad!». La señorita Marple miró el paquete. Todavía estaba parcialmente envuelto, el papel marrón rasgado por un extremo. El papel era de buena calidad, liso y grueso, del tipo que uno compra en una papelería adecuada en lugar de la tienda del pueblo. Pero fue la cinta la que captó su atención, cinta negra atada en un nudo elaborado. «¡Qué singular!», murmuró. «¿Puedo?». Sin esperar permiso, se inclinó para examinar el paquete más de cerca. La cinta era seda, pensó, o tal vez grosgrain, atada con una precisión que sugería práctica. El nudo en sí era distintivo, un lazo de una forma particular que le recordaba a algo, aunque no podía situarlo de inmediato. «No lo toque, señorita Marple», dijo el señor Palmer bruscamente. «La policía querrá verlo tal como se encontró». «¿La policía?». La señorita Marple se enderezó, sus ojos azules encontrando los de él. «Entonces no es simplemente una broma». La señora Palmer emitió un pequeño sonido, algo entre un sollozo y un jadeo. Era una mujer menuda, varios años más joven que su marido, con el cabello rubio que empezaba a encanecer en las sienes y una belleza desvanecida que sugería que alguna vez había sido muy hermosa. «Entra, querida», dijo la señorita Marple suavemente, tomándola del brazo.
Deberías sentarte. El pasillo de la casa Palmer estaba decorado con acebo y hiedra, y un pequeño árbol de Navidad permanecía en un rincón de la sala de estar, sus velas apagadas. Todo hablaba de preparativos hechos con cuidado, una familia lista para celebrar la temporada. Pero el ambiente no era el adecuado. Parecía un decorado teatral después de que los actores hubieran olvidado sus líneas. La señorita Marple guió a la señora Palmer al sofá y se sentó a su lado, aún sosteniendo su mano. Los dedos de la mujer estaban helados. El doctor Aydock estará aquí en un momento, dijo. Quizás podrías decirme qué había en el paquete, si no te causa demasiada angustia. La señora Palmer abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Ningún sonido salió. Sus ojos seguían corriendo hacia la ventana como si esperara ver algo, o a alguien, allí. Fue el señor Palmer quien respondió desde la puerta, los puños apretados a los costados. Un medallón, dijo. La palabra cayó con fuerza y frialdad. Un medallón de plata en una cadena. La señorita Marple esperó. Había más. Siempre había más. Pertenecía a nuestra hija, susurró la señora Palmer. A Laura. El nombre quedó suspendido entre ellos. Miss Marple lo sabía. Todos en Santa María lo sabían. Laura Palmer había desaparecido exactamente un año antes, justo después de Navidad. Hubo búsquedas, preguntas, teorías susurradas durante el té. El consenso general, cuidadosamente formulado para ser amable sin abandonar la verdad, era que la chica se había fugado con un joven del establo. Un mozo inadecuado. El señor Palmer había prohibido el romance, y la chica había tomado el asunto en sus propias manos. Ya veo, dijo la señorita Marple en voz baja. No, no ve nada, dijo el señor Palmer, alzando la voz. Alguien está intentando atormentarnos. Ese joven, Blackard Reeves, sin duda, o uno de sus amigos. Quieren recordarnos que nos negamos a aceptar sus insinuaciones acerca de nuestra hija. ¿Colin Reeves? Preguntó la señorita Marple. Ella lo recordaba vagamente. Un joven de pelo oscuro que había trabajado en Enderby. Había abandonado el pueblo aproximadamente al mismo tiempo que Laura desapareció. El doctor Aydock regresó con una copa de brandy, que presionó en las manos de la señora Palmer. He enviado un mensaje al inspector Craddock, dijo. Estará aquí dentro de la hora. Esto es asunto de la policía, no chisme de Navidad. La última frase fue dirigida claramente a la señorita Marple. Ella lo observó con diversión. Los jóvenes médicos tenían energía, pero no la sabiduría completa para saber cuándo usarla. Tiene razón, dijo la señorita Marple plácidamente. Aunque me pregunto, señor Palmer, si me permite una pregunta. ¿Qué pregunta? Respondió él, en un tono nada alentador. La cinta del paquete, dijo la señorita Marple con calma. Cinta negra, atada con un nudo bastante inusual. ¿Tiene alguna idea de dónde podría haber salido? El señor Palmer la miró fijamente. ¿Qué diferencia podría suponer eso? Quizás ninguna, asintió la señorita Marple. Pero me recordó algo. Una forma particular de atar utilizada por sepultureros en el norte del condado. El marido de mi prima estaba en ese oficio. ¿Sabe? Me enseñó ese nudo funerario que usan para los cordones del entierro. Muy distintivo. No es algo que se olvide. El silencio que siguió fue profundo. La mano de la señora Palmer tembló y el brandy se derramó ligeramente. El doctor Aydock miró fijamente a la señorita Marple, reconsiderando claramente su evaluación anterior. Pero fue el rostro del señor Palmer el que más le interesó a la señorita Marple. Se había puesto muy pálido. Había algo en sus ojos que podría haber sido miedo. Tonterías, dijo él, sin convicción. Pura coincidencia. Muy posiblemente, dijo ella, poniéndose de pie. Me temo que me perderé el servicio, pero dadas las circunstancias, el vicario lo entenderá. Señora Palmer, la visitaré esta tarde, si me lo permite. Quizás se sienta más tranquila para entonces. Salió sola, dejando al doctor Aydock atendiendo a su paciente. Afuera, la señorita Marple hizo una pausa para mirar de nuevo el paquete. El papel era caro, el envoltorio impecable pese al desgarrón. La cinta negra brillaba bajo la luz invernal, su nudo perfecto y preciso. Quienquiera que lo hubiese dejado había puesto considerable cuidado. Esto no era obra de un bromista.
Esto era algo completamente distinto. La señorita Marple regresó lentamente por el carril, pensando no en campanas de iglesia o servicios navideños, sino en una joven que había desaparecido sin dejar rastro, y en un relicario que, inexplicablemente, había encontrado su camino a casa en el aniversario de su desaparición. Pensaba en la reacción del señor Palmer al mencionar el nudo funerario, y pensaba, como solía hacerlo, en la naturaleza humana y su infinita capacidad tanto para el amor como para el engaño. En su experiencia, ambos no estaban tan separados como la gente creía. Para cuando llegó a su casita, la señorita Marple ya había decidido. Esto no era una broma, ni coincidencia. Alguien había enviado ese paquete con un propósito, y ese propósito estaba relacionado con lo que realmente le había sucedido a Laura Palmer. Las campanas seguían sonando, llamando a los fieles a la adoración. Pero en la mente de la señorita Marple sonaba otra campana, clara, fría, la campana del asesinato. El inspector Craddock llegó a las 11, trayendo consigo la eficiencia enérgica de la policía del condado. Era un hombre joven, sobrino de Sir Henry Clittering, y había heredado algo de su habilidad para escuchar sin descartar lo que una anciana pudiera decir. La señorita Marple había vuelto a su cabaña justo a tiempo para poner la tetera antes de presentarse nuevamente en la casa Palmer, esta vez llevando una cesta con un tarro de su mermelada verde y lo que describió como un pastelito madrileño. Había aprendido que una cesta de provisiones podía servir de pasaporte para casi cualquier situación. Encontró al inspector en la sala, examinando el paquete con atención, mientras el señor Palmer permanecía junto a la ventana, de espaldas a la habitación. La señora Palmer estaba arriba, sedada. «Señorita Marple», dijo el inspector, poniéndose de pie al verla. «El doctor Haydock mencionó que usted estaba presente cuando se descubrió el paquete». «No del todo presente», corrigió ella con amabilidad. «Llegué poco después, pero observé el paquete antes de que fuera alterado. Y noté algo en la cinta, según entiendo». «El nudo», dijo la señorita Marple. Dejó su cesta en el suelo y se acercó a la mesa donde ahora yacía el paquete. El relicario había sido retirado y colocado en una bolsa de evidencia separada, pero el envoltorio permaneció. «Está ligado de una manera muy particular», dijo. «De alguna manera, el tipo de nudo utilizado en los funerales, directores al asegurar las prendas funerarias o atando cintas conmemorativas. Lo he visto solo una o dos veces, pero es bastante distintivo». El inspector Craddock examinó el nudo con más detalle. «Tienes razón. Eso no es un lazo estándar, o incluso un nudo decorativo. Es funcional, diseñado para sujetar firmemente». «Exacto». Estuvo de acuerdo la señorita Marple. «Sugiere, o no, que quienquiera que envolvió este paquete tenía formación profesional en estas materias, o al menos exposición regular a prácticas funerarias». El señor Palmer se apartó de la ventana. Su rostro estaba demacrado, las líneas alrededor de su boca más profundas que esa mañana. «No puedo ver qué relevancia tiene esto», dijo con rigidez. «Lo importante es que alguien nos ha enviado el medallón de nuestra hija. Alguien que desea asustarnos o burlarse de nuestro dolor». «¿Es definitivamente el medallón de tu hija?», preguntó el inspector Craddock. «Sin lugar a dudas». La voz del señor Palmer era monótona. «Plata, con una rosa grabada en el frente. Iniciales LP en el interior. Siempre lo llevaba puesto. Su abuela se lo dejó». «¿Y cuándo la viste por última vez?» «El día que desapareció. Lo llevaba puesto cuando salió de la casa». Hizo una pausa y añadió con evidente dificultad. «Nunca la vimos otra vez». El inspector Craddock tomó nota en su libro. «Usted creía que ella había huido con Colin Reeves, el novio de Finn». «Sé que lo hizo». Las palabras salieron duras, a la defensiva. «Mi compañero se había estado propasando. Le prohibí que lo viera. Ella me desafió». Apretó los puños. Los jóvenes de hoy no tienen respeto por la autoridad paterna. La señorita Marple, que había estado examinando el papel marrón con minuciosa atención, alzó la vista. «Perdóname», dijo con suavidad, «pero si tu hija hubiera corrido fuera con este joven, ¿cómo supones que su medallón fue enviado por correo a ti un año después? Seguramente, si se hubieran ido juntos, ella aún tendría eso». El señor Palmer frunció la mandíbula. «Quizás discutieron. Tal vez se lo robó.
Tal vez ahora lo está devolviendo por despecho o culpa, o no sé qué. Quizás, murmuró la señorita Marple. Volvió a centrar su atención en el papel de regalo. Inspector, se fijó en el propio papel. Cratok se unió a ella en la mesa. Buena calidad. Caro. Sí, pero mira la textura. Y aquí, donde ha estado doblada, se puede ver una marca de agua. Lo sostuvo a contraluz. Creo que este es el papel de regalo de Cranford. Son una papelería en gran parte de Benham, bastante exclusiva. ¿Estás segura? Bastante. Mi sobrino Raymond me envió una felicitación de cumpleaños envuelta en su papel. La marca de agua es distintiva. Hizo una pausa. Lo interesante es que Cranfords no le vende a cualquiera. Abastecen a hoteles, funerarias y tiendas mejores. Uno no simplemente entra desde la calle y compra una sola hoja. El inspector Cratok anotó. Les llamaré esta tarde. Averiguaré a quienes han suministrado recientemente en esta área. Y luego está el asunto del matasellos, continuó la señorita Marple, o más bien la ausencia de uno. Esto no se envió por correo en absoluto. Fue entregado en mano, directamente al peldaño. Lo que significa, dijo Cratok lentamente, que alguien vino a esta casa la mañana de Navidad. Por la noche, probablemente, corrigió la señorita Marple. Señor Palmer, ¿a qué hora descubrió el paquete? Justo antes de las 8, dijo con mala gana. Bajé las escaleras para avivar el fuego. Lo vi a través del cristal y la puerta. Y no estaba allí cuando se retiró anoche. Cerré a las 11. No había nada en el escalón. La señorita Marple asintió. Entonces, entre las 11 de la noche y las 8 de la mañana, alguien se acercó a tu puerta y dejó este paquete en la noche de Nochebuena, cuando el pueblo habría estado tranquilo, cuando cualquiera que se moviera podría haber sido visto, a menos que tuvieran cuidado, a menos que conocieran el pueblo lo suficiente para moverse sin ser vistos. Lo cual nos lleva de nuevo a Colin Reeves, dijo el señor Palmer con firmeza. Él conoce cada callejón y rincón de St. Mary Me. Trabajó aquí 3 años antes de corromper a mi hija y llevársela. La expresión de la señorita Marple permaneció plácida, aunque sus ojos eran pensativos. Dime, ¿se ha visto a Colin Reeves en el pueblo recientemente? El rostro del señor Palmer se ensombreció. No lo sé. No me preocupo por las idas y venidas de los mozos de cuadra. Pero otros podrían notarlo, persistió la señorita Marple. En un pueblo como St. Mary Me, un joven que regresa después de un año difícilmente pasaría sin comentarios. El inspector Cratok levantó la vista con repentino interés. ¿Sugieres que Reeves ha regresado? No sugiero nada, dijo la señorita Marple. Solo me pregunto. Tienes, dijo la señorita Marple con dulzura. A veces ayuda a hablar con alguien que no es oficial, por así decirlo. Alguien que simplemente quiere entender qué le sucedió a una joven del pueblo. Lo que sucedió es obvio. Su voz era áspera. Ella huyó con esa estúpida mano de establo, contra todo sentido común, en contra de todo sentimiento apropiado. Sí, lo has dicho, respondió la señorita Marple, pero me pregunto si podrías contarme algo sobre ese último día. No los hechos, que estoy segura has relatado muchas veces, sino los detalles, esos pequeños detalles que podrían no haber parecido importantes en aquel momento. El señor Palmer tensó la mandíbula. Por un momento, la señorita Marple pensó que simplemente se marcharía. Entonces, quizá porque ella era una mujer mayor e inofensiva, o quizá porque alguna parte de él necesitaba hablar, permaneció donde estaba. Era un día cualquiera, dijo finalmente. Laura bajó a desayunar. Comió muy poco, pero eso no es inusual. Se había estado rascando la comida durante semanas, desde que se le prohibió ver al señor Reeves, desde que comenzó a entretener ideas tontas sobre un hombre totalmente por debajo de su posición. Hizo una pausa. Dijo que quería ir a dar un paseo para despejar su mente. Mi esposa le preguntó si quería compañía, pero Laura se negó. Se marchó justo después de comer. Y nunca más la volvimos a ver. No, la palabra fue recortada. Final. La señorita Marple inclinó ligeramente la cabeza, observándolo con el leve interés que podría haber mostrado por un ave inusual en su jardín. Debió de ser muy difícil, dijo. La incertidumbre, sin saber si estaba a salvo,
o feliz, o quizá arrepentida de su decisión. Algo brilló en el rostro del señor Palmer. Ira quizás, culpa, o alguna combinación de ambas. Sin duda se arrepintió, dijo. Escapar con un mozo de cuadra pobre. Probablemente él la abandonó en cuanto llegaron a Londres. Pero ella tomó su decisión. Lo eligió a él por encima de su familia, por encima de todo lo que le habíamos dado. Y sin embargo, dijo la señorita Marple en voz baja, ha llegado su medallón de vuelta. Eso es bastante curioso, ¿no? ¿Qué pensarías? Si realmente se hubiera escapado a empezar una nueva vida, cabría esperar que guardara el relicario de su abuela, una conexión con su pasado, con su familia. El señor Palmer apretó los puños a sus lados. No sé por qué ese negro lo devolvió. Quizás lo robó. Quizás ella misma se lo dio y él lo devuelve ahora por despecho o malicia. No pretendo entender el funcionamiento de la mente de un hombre así. La señorita Marple notó un rasguño reciente en su mano derecha, fino y rojo, que corría desde la base del pulgar hasta la muñeca. El tipo de rasguño que uno podría obtener de zarzas o espinas. Te lastimaste la mano, observó. Él bajó la mirada y luego metió la mano en su bolsillo. No es nada. Me lo hice ayer mientras caminaba. Me clavé una rama. Qué lástima, dijo ella. Debiste haber estado tan absorto en tus pensamientos que te adentraste en los zarzales. Estaba pensando en este negocio del relicario. Naturalmente. Su voz había adoptado un tono defensivo. No es todos los días que se recibe un paquete de este tipo. No. En efecto, la señorita Marple hizo una pausa y dijo con aparente despreocupación. Entiendo que el antiguo camino de la cantera se ha vuelto bastante descuidado. Un lugar terrible para las zarzas en esta época del año. El efecto de sus palabras fue inmediato. El rostro del señor Palmer palideció, luego enrojeció, luego volvió a ponerse blanco. Sus ojos, que antes habían sido meramente hostiles, se convirtieron en algo completamente distinto. Atrapado, o quizá asustado. No me acerco a la cantera, dijo demasiado rápido. No he estado allí en años. Por supuesto que no, asintió la señorita Marple amablemente. ¿Por qué habrías de hacerlo? ¡Qué lugar tan horrible! Es fácil tener un accidente en esas pendientes pronunciadas. El señor Palmer dio un paso atrás. Tengo que irme. Tengo asuntos que atender en la oficina de la finca. Por supuesto. Por favor, de mis saludos a la señora Palmer. Dejaré el caldo con su mujer diaria, como sugeriste. Ella lo vio alejarse. Su paso un poco demasiado rápido para ser casual. Al llegar a la esquina, él echó un vistazo por encima del hombro, y la señorita Marple captó la expresión en su rostro antes de que se diera la vuelta. Era miedo. Miedo puro y duro. La señorita Marple continuó hacia la casa de los Palmer y dejó el caldo con la señora Briggs, la mujer diaria, quien informó que la señora Palmer seguía en la cama y probablemente permanecería allí durante el resto del día. Entonces, en lugar de regresar a casa, la señorita Marple dirigió sus pasos hacia la biblioteca del pueblo. La señorita Arnold, la bibliotecaria, estaba encantada de verla. Hablaron del servicio de Navidad, que la señorita Marple se había perdido, y de la calidad del sermón del vicario, que a la señorita Arnold le pareció algo carente de alegría estacional. Cuando se habían cumplido debidamente las cortesías, la señorita Marple preguntó si podía consultar los números atrasados del periódico local del año anterior. Estoy intentando recordar exactamente cuando la joven Laura Palmer desapareció, explicó. Mi memoria ya no es lo que era, y me gusta tener los hechos bien grabados en la mente. La señorita Arnold accedió encantada, produciendo los volúmenes encuadernados a partir de diciembre del año anterior. La señorita Marple los llevó a una mesa junto a la ventana y comenzó a leer. La primera mención de la desaparición de Laura surgió el 28 de diciembre. El artículo era breve, indicando únicamente que la señorita Laura Palmer, de 19 años, había salido de su casa en la tarde del 26 de diciembre y no regresó. Cualquier persona con información fue instada a ponerse en contacto con la policía. Las ediciones posteriores contenían más detalles, entrevistas con vecinos que no habían visto nada inusual, una declaración del señor Palmer indicando que su hija no era feliz en casa y probablemente había huido, una mención a Colin Reeves, el novio, que también abandonó el pueblo el mismo día y se creía que estaba con la señorita Palmer.
pero en ninguna parte de los artículos había mención alguna de la cantera. La señorita Marple se recostó, pensando, si la cantera no había formado parte de la investigación oficial, ¿por qué el señor Palmer reaccionó con tanta vehemencia cuando ella la mencionó? ¿Por qué negó haber ido allí cuando el rasguño reciente en su mano sugería lo contrario? Pensó en su rostro cuando mencionó el sendero de la cantera. Ese destello de miedo, rápidamente reprimido pero inequívoco. En su larga experiencia con la naturaleza humana, la señorita Marple había descubierto que la gente inocente no reaccionaba de esa manera. Podían sentirse desconcertados, curiosos o incluso ligeramente molestos por preguntas irrelevantes, pero no asustados. El señor Palmer estaba escondiendo algo relacionado con la cantera, con su hija, y con aquella terrible mañana de Navidad hace un año, cuando Laura Palmer salió de su casa y nunca regresó. La pregunta no era si el señor Palmer sabía más de lo que decía. La pregunta era qué sabía y por qué estaba tan desesperado por mantenerlo oculto. La señorita Marple devolvió los volúmenes a la señorita Arnold y caminó de regreso a casa durante la tarde de invierno. El sol ya se estaba poniendo hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo helado. Pensó en la cinta negra atada en un nudo de funeral, en el costoso papel de regalo de un proveedor en Great Venom, en el medallón que de alguna manera había sobrevivido un año y había encontrado el camino a casa. Y pensó en la mano arañada del señor Palmer, en su negación y en su miedo. En algún lugar de todo esto estaba la verdad sobre Laura Palmer, y la señorita Marple comenzaba a sospechar que la verdad era muy diferente de la historia que todos habían escuchado. La tienda del pueblo tenía un buen volumen de ventas en los días posteriores a la Navidad, con gente devolviendo regalos no deseados o comprando artículos agotados durante las fiestas. La señorita Marple esperó pacientemente mientras la señora Clement atendía a una sucesión de clientes, utilizando el tiempo para observar las existencias en los estantes con su cuidadosa atención habitual. El expositor de papel de regalo era modesto, papel marrón en dos calidades, unos cuantos rollos de papel de colores sobrantes de las rebajas navideñas para venta rápida, nada que se pareciera al papel suave y costoso que había envuelto el medallón. Cuando finalmente se vació la tienda, la señora Clement se volvió hacia ella con una sonrisa. Bien, señorita Marple, ¿qué puedo conseguirle hoy? ¿Más de ese lindo té d'Argelin que usted prefiere? Quizá más tarde, dijo la señorita Marple. En realidad, quería preguntarle sobre el papel de regalo, del tipo que podría usarse para un regalo especial. Los ojos de la señora Clement se iluminaron. Ah, bueno, me temo que no llevo mucho de esa línea. Está el papel marrón, por supuesto. ¿Y el papel de Navidad? Aunque casi no queda. Para algo más sofisticado, la gente va a Great Venom. También lo suponía, dijo la señorita Marple. Pero me preguntaba sobre la papelería ambulante, la que mencionaste el otro día, la que viene una vez al año. ¿Lleva papel de mejor calidad? Por supuesto que sí. Cosas preciosas. Papel grueso con marcas de agua. Cintas de todos los colores. Cera para sellos. Viene cada octubre, como un reloj. Instala su carrito en la plaza durante una semana, y la gente compra de él. Algunos sí, continuó. La esposa del vicario suele encargarle su correspondencia, y la señora Vantre compró algunos rollos el año pasado para envolver regalos de Navidad, aunque se quejó del precio. Se inclinó hacia adelante. Confidencial. Entre tú y yo, señorita Marple. Creo que le gusta que la vean comprando cosas elegantes. La señorita Marple sonrió. ¿Notaste si alguien más compró algo el pasado octubre? Estoy intentando recordar si yo misma compré algo. Pero mi memoria. Déjeme pensar. La señora Clement frunció los labios. La señorita Arnold compró papel para escribir, recuerdo eso. Y el joven doctor Haydock compró papel de envolver para el cumpleaños de su madre. De otros, no podría decir con certeza. La papelería no se instala justo afuera de mi ventana, ¿sabe? Sino al otro lado de la plaza. Pero sí mencioné haber visto a Colin Reeves hablando con él. La expresión de la señora Clement se tornó cautelosa. Sí, lo vi hablando con él. Pero no puedo decir si compró algo. Simplemente estaban parados junto al carrito, conversando. ¿Recuerdas de qué? Estaba demasiado lejos para oír. Pero recuerdo haber pensado que era extraño ver al joven Reeves en el pueblo. Después de lo que pasó con la chica Palmer, habría pensado que se mantendría alejado.
Sin embargo, regresó. Observó la señorita Marple. Eso sugiere cierta audacia, o tal vez necesidad. La señora Clement asintió lentamente. Eso me pregunté yo también. Si él se fugó con Laura Palmer, ¿por qué regresar? Y si no se fugó con ella, ¿dónde ha estado este último año? Una excelente pregunta, reflexionó la señorita Marple. Esta papelería ambulante, continuó, ¿sabe su nombre o dónde podría encontrarse cuando no está en St. Mary Mead? Creo que se llama Parsons, o Pearson, algo así. En cuanto a dónde va, no sabría decirle. Supongo que hace un recorrido por los pueblos. Probablemente tenga una ruta que lo lleva por todo el condado. La señorita Marple le dio las gracias y compró el té Darjeeling después de todo, junto con una lata de galletas que no necesitaba particularmente, pero que se sintió obligada a comprar después de haber tomado tanto del tiempo de la señora Clement. Afuera, se detuvo en la plaza donde el vendedor de papelería habría montado su carrito. Era un buen lugar, visible desde varias direcciones. Cualquiera que hiciera una compra probablemente habría sido vista por algunas personas, a menos que, claro, hubieran esperado hasta después del anochecer o acordado reunirse en la estación, o en otro lugar. Estaba considerando esa posibilidad cuando notó algo que la hizo detenerse y mirar con más cuidado. Justo después de la plaza, cerca de la pared del antiguo taller de diligencias, había una tienda que había olvidado por completo. Aproximadamente pequeña, escondida, fácil de pasar por alto si uno no la buscaba. De Grimby, artículos funerarios. El señor Grimby había estado prestando servicios funerarios a St. Mary Meade y a los pueblos de los alrededores durante 30 años. Su tienda tenía todo lo necesario para un funeral adecuado, desde asas de ataúd hasta tarjetas conmemorativas. Y la señorita Marple recordó de repente las cintas matutinas. Cruzó la plaza con renovado propósito y empujó la puerta. Una campanilla sonó anunciando su llegada. El señor Grimby salió de la habitación trasera. Un hombre pequeño y pulcro, con el cabello fino y la cuidadosa neutralidad de expresión de alguien acostumbrado a tratar con dolor. Señorita Marple, dijo, con la voz debidamente apagada. ¿En qué puedo ayudar? ¿Cómo está hoy? Espero que no haya habido ningún problema. Afortunadamente, no, dijo la señorita Marple. Quería preguntarte sobre cintas matutinas, cintas de seda negra, concretamente. La actitud profesional del señor Grimby no vaciló. Por supuesto, tenemos varias en existencia, grados diferentes para coronas, tarjetas conmemorativas o uso personal. Me interesa en cómo están ligadas, explicó ella. Noté recientemente que las cintas funerarias se atan de una manera particular, distinta de un lazo ordinario. Ah, sí. El señor Grimby asintió. El nudo funerario es un método tradicional, utilizado para asegurar que la cinta no se suelte. Muy seguro, muy digno. Todo director de funerarias debidamente capacitado sabe cómo atarlo. Ya veo. Y se enseña solo a las funerarias, o cualquiera podría aprenderlo. Bueno, dijo él tras pensarlo. Cualquiera que trabajara en el oficio lo aprendería con el tiempo. Personal de funeraria, fabricantes de ataúdes, incluso quienes preparan al fallecido para el entierro. No es ningún secreto, exacto, pero tampoco es de dominio público. Diría que es lo bastante distintivo como para que alguien familiarizado lo reconociera de inmediato. La señorita Marple le dio las gracias y se giró para marcharse, pero se detuvo como si un pensamiento repentino la asaltara. Señor Grimby, ¿sabe de alguna funeraria en la parte norte del condado? Cerca de Benham, tal vez. Varias, respondió él. Morton y Sons en Match Benham, Henderson's en Little Marsham, y Blackwell's en Kingsbridge. Todos establecimientos de buena reputación. Gracias. Me ha sido de gran ayuda. Caminó lentamente hacia casa con la mente trabajando. El papel de regalo procedía de un proveedor en Match Benham. La cinta estaba atada con un nudo funerario. Y Colin Reeves había sido visto hablando con el viajero de papelería que vendía papel de regalo caro. Pero las piezas no encajaban del todo todavía. Si Reeves hubiera querido enviar el relicario a Palmer, ¿por qué usar envoltorio funerario? ¿Por qué tomar tantas molestias? A menos que el mensaje no fuera de Reeves. La señorita Marple entró en su cabaña y puso la tetera. Mientras servía, recuperó una pequeña libreta de su escritorio.
Sabía desde hacía años que escribir las cosas revelaba patrones que la mente pasaba por alto. El librero ambulante había estado en el pueblo en octubre. Colin Reeves había sido visto hablando con él. Sí, pero el relicario llegó meses después, la mañana de Navidad. Si Reeves había comprado papel de regalo, ¿dónde lo guardó? ¿Dónde vivió estos meses? ¿Y dónde había guardado el relicario? Pensó en la cinta negra con su nudo funerario perfecto. El señor Grimby había dicho que solo alguien con formación o exposición regular al oficio sabría hacerlo. Colin Reeves era mozo de cuadra en la finca en Derby. A menos que hubiera entrenado en secreto como enterrador, él no habría sabido atarlo. ¿Eso significaba que alguien lo ató para él? ¿O que no era él quien envió el paquete? Miss Marple se sirvió el té y se sentó junto a la ventana. En algún lugar de ese Temerimeade o sus alrededores había alguien que sabía atar un nudo funerario, que tenía acceso a papel de regalo costoso y que poseía el medallón de Laura Palmer. Alguien que quería que la familia Palmer recibiera ese relicario la mañana de Navidad, envuelto como una ofrenda fúnebre. Alguien que quería que recordaran, supieran o temieran. La pregunta era, ¿por qué? Y la respuesta, pensaba Miss Marple, no estaba en Londres, donde se suponía que Laura Palmer había huido, sino mucho más cerca de casa. Cerca quizá del sendero de la cantera cubierta de maleza, donde las zarzas crecían espesas y donde la mano del señor Palmer había sido recientemente rasguñada. 2 días después de su conversación con el señor Grimby, la señorita Marple extendió una invitación a la señora Palmer para almorzar, a través de la señora Briggs del Daily Woman, quien informó que la señora Palmer finalmente había bajado las escaleras y estaba sentada en el salón, mirando fijamente a nada. Como un fantasma, dijo Briggs. Apenas toca la comida. La señorita Marple había previsto resistencia, pero para sorpresa de todos, la señora Palmer aceptó. Quizá, pensó Miss Marple, la pobre mujer estaba desesperada por escapar de la atmósfera opresiva de su hogar. La señora Palmer llegó a Gavel Cottage a las 12, pálida y demacrada, pero elegantemente vestida con un traje gris que coincidía con su estado de ánimo. La señorita Marple la saludó cálidamente y la acomodó en la sala de estar con un pequeño vaso de cereza antes del almuerzo. «Qué amable de su parte invitarme», dijo la señora Palmer en voz baja. Sus manos temblaban al levantar el vaso. «No soy muy buena compañía, lo temo». «Tonterías», dijo Miss Marple con dulzura. «Después de lo que ha pasado, me asombra que siga en pie. Los últimos días deben haber sido terribles». Los ojos de la señora Palmer se llenaron de lágrimas. No puede imaginar lo que fue ver el medallón de Laura de nuevo después de tanto tiempo. Trajo todo de vuelta. El día que se fue. La búsqueda. La espera. Una palabra que nunca llegó. Debió de ser una conmoción terrible, coincidió Miss Marple. Luego añadió suavemente. Supongo que, en cierto modo, pudo haber sido un alivio saber que lo conservó, que lo valoró. La señora Palmer alzó la vista bruscamente. ¿A qué se refiere? Bueno, dijo Miss Marple. Si Laura realmente hubiera querido cortar toda conexión, habría vendido el relicario. Pero lo guardó. Eso sugiere que mantenía un vínculo, quizá con usted. Una lágrima rodó por la mejilla de la señora Palmer. A veces intento creer eso. Que no se fue porque nos odiara. Estoy segura de que no, dijo Miss Marple. Los jóvenes toman decisiones tontas, pero eso no significa que dejen de amar a sus padres. Miss Marple se levantó para revisar el almuerzo. He hecho pastel de pollo. Espero que logre comer algo. El almuerzo fue sencillo, pero reconfortante. Miss Marple sabía que la confianza crece mejor en comodidad que en interrogatorios formales. Hablaron del clima, de las rebajas, de los planes del vicario para el servicio de Año Nuevo. Poco a poco, la señora Palmer comió más de lo que Miss Marple esperaba. Cuando sirvió tarta de manzana con crema, Miss Marple preguntó con suavidad, «Señora Palmer, ¿puedo preguntarle algo sobre Laura?» La mujer se tensó, pero asintió. Parecía feliz en las semanas antes de desaparecer, tal vez emocionada por huir con Colin Reeves. La señora Palmer apretó la servilleta. Parecía preocupada, distraída. Pensé que era porque su padre le prohibió ver a Reeves, pero ahora, me pregunto si había algo más. ¿Qué la hace pensar eso? Hubo una larga pausa. La carta, dijo ella finalmente.
Miss Marple no cambió la expresión, pero su mente se agudizó. Una carta. Llegó una semana antes de que desapareciera. La encontré en su habitación después de que se fue. No se lo enseñé a nadie, ni siquiera a mi marido. Tenía miedo. ¿Miedo de qué, querida? De lo que pudiera significar. Del escándalo. Sus ojos se llenaron de culpa. He sido una cobarde. Miss Marple tomó su mano. Cuénteme. Compartir una carga ayuda. La señora Palmer respiró profundamente. La carta estaba escrita en la letra de Laura. Me la escribió, pero nunca la envió. En ella decía que había descubierto algo terriblemente equivocado. Algo en los establos de Enderby. El corazón de Miss Marple latió más rápido. ¿Qué tipo de algo? No lo dijo, pero sí que debía reunirse con alguien en secreto. Alguien que podía ayudarla a entender lo que había encontrado. Estaba asustada, pero sentía que era lo correcto. ¿Y cree que esa reunión estuvo relacionada con su desaparición? No sé, dijo la señora Palmer con tristeza. Mi marido maneja las finanzas de la finca desde hace años. Si algo estaba mal en los establos, podría perjudicarlo. Temí que si mostraba la carta, investigarían a mi esposo. Entonces la escondió. Sí, la palabra salió como un sollozo. Me convencí de que Laura simplemente había huido con Reeves. Pero nunca lo creí. Miss Marple le sirvió más té. Todavía tiene la carta. La tengo escondida en mi escritorio. ¿Me la mostraría? La señora Palmer vaciló. Luego asintió. Regresaron caminando a la casa Palmer. Dentro, la casa estaba silenciosa, casi abandonada. La señora Palmer la condujo arriba a una pequeña sala privada. Abrió un cajón de un viejo escritorio y sacó un sobre. Sus manos temblaban al entregárselo a Miss Marple. La carta estaba escrita en papel color crema, con la suave caligrafía de una joven. Miss Marple la leyó 2 veces, memorizando cada línea importante. Querida madre, te escribo esto porque puede que necesite tu ayuda, y quiero que entiendas por qué. He descubierto algo en los establos que me preocupa mucho. Dinero ha estado desapareciendo de las cuentas, y creo saber quién es el responsable. No es Colin, sino el padre de los sospechosos. Es otra persona completamente distinta. Alguien en quien mi padre confía. He hecho arreglos para reunirme mañana con esta persona para confrontarla, hablar con ellos en privado, para darles la oportunidad de explicar o reparar el daño. Colin se ha ofrecido a venir conmigo, pero yo dije que no. Esto es algo que debo hacer yo misma. Si algo llegara a suceder, si yo no regresara, por favor sepa que actúe por conciencia y por deber. Y, por favor mamá, no dejes que papá culpe a Colin. No ha sido más que amable y honesto. Tu hija que te quiere, Laura. La señorita Marple alzó la vista. Ella nunca enviaba esto. No, lo encontré en su habitación, sin sellar, como si hubiera querido dármelo pero se acobardó. O quizás se le acabó el tiempo. ¿Y estás segura de que tu marido no lo ha visto? Absolutamente. Sin duda. Él habría exigido saber qué quiso decir Laura con que el dinero desaparecía. Habría investigado cada cuenta. Habría cuestionado a todos en la finca. La voz de la señora Palmer se quebró. Él se habría enfurecido porque ella guardara tal información de él. La señorita Marple releyó la carta con cuidado y la devolvió a su sobre. Señora Palmer, creo que debería mostrar esto al inspector Craddock. Pero mi marido, su marido, dijo la señorita Marple suavemente pero con firmeza, no es a quien hay que proteger ahora mismo. Laura escribió que alguien en la finca estaba malversando fondos, y alguien en quien su marido confiaba bien podría estar relacionado con su desaparición. La señora Palmer se dejó caer en una silla. He tenido tanto miedo. Miedo al escándalo. Miedo a lo que la gente pensaría. Miedo a hacerle daño a mi marido. Pero Laura merece más que mi cobardía, ¿verdad? Sí, lo merece, convino la señorita Marple. Y sospecho que quien envió ese relicario, precisamente en la mañana de Navidad, quiso obligarla a enfrentar esto. Quiso que se reabriera el pasado y se examinara de nuevo. ¿Quién haría algo así? Alguien que conoce la verdad, dijo la señorita Marple, o que sabe lo suficiente como para querer que el resto sea revelado. Ella ayudó a la señora Palmer a bajar las escaleras y esperó mientras la mujer se recomponía. Antes de marcharse, dijo en voz baja,
Si yo fuera usted, hablaría hoy mismo con el inspector Craddock, antes de que regrese su esposo, y le contaría todo. Caminando a casa al caer la tarde, la mente de la señorita Marple estaba ocupada organizando la nueva información. Laura Palmer había descubierto un caso de malversación de fondos en las caballerizas. Había planeado enfrentarse al culpable. Había desaparecido después de escribir una carta que nunca envió, dejando atrás solo un relicario y un rastro de preguntas sin respuesta. Y ahora, un año después, alguien había envuelto ese relicario en papel caro y lo había atado con una cinta funeraria, entregándoselo a sus padres como si fuera una ofrenda póstuma. El mensaje se estaba aclarando. No fue una broma ni un acto de crueldad. Fue una acusación, un testimonio desde más allá de la tumba. La pregunta ya no era si Laura Palmer se había fugado con Colin Reeves. La pregunta era quién la mató y por qué se sintió lo suficientemente seguro como para guardar su medallón durante un año antes de enviarlo a casa envuelto en una cinta negra, como un último regalo de la muerta. El inspector Craddock llamó a la señorita Marple a la mañana siguiente, con aspecto de ambos satisfecho y preocupado. La señora Palmer vino a verme anoche, dijo, aceptando la taza de té que ella le ofreció. Me mostró la carta de su hija. Ojalá hubiera venido antes. Sí, asintió la señorita Marple. Pero el miedo y la vergüenza son fuerzas poderosas, inspector. La señora Palmer estaba tratando de proteger la reputación de su marido, quizás, su propia tranquilidad. Es más fácil creer que la hija de uno se ha escapado que enfrentar la alternativa. La alternativa siendo asesinato, murmuró Craddock. La carta lo cambia todo, continuó. Si Laura Palmer descubrió malversación de fondos en la herencia, y si confrontó a la persona responsable, eso nos da un motivo claro. ¿Ha hablado con el señor Palmer sobre las cuentas? Sí. Está conmocionado. Insiste en que todo se maneja adecuadamente, que no ha habido irregularidades, pero ha aceptado una auditoría completa retrocediendo 2 años. Eso es algo, dijo la señorita Marple. Aunque sospecho que, si existieron irregularidades, ya han sido cuidadosamente ocultadas. ¿Crees que el malversador ya tuvo tiempo de borrar sus huellas? 1 año es tiempo suficiente para reorganizar cuentas y destruir pruebas, especialmente si creían que Laura se había marchado para siempre. Craddock dejó su taza. Hay otra cosa. El señor Palmer mencionó que el ex contable de la finca, Arthur Briggs, se marchó repentinamente hace 18 meses, justo antes de que Laura comenzara a trabajar a tiempo parcial en las caballerizas. Los ojos de la señorita Marple se agudizaron. ¿Se marchó por voluntad propia, o fue despedido? Un poco de ambas. Había preguntas sobre su contabilidad. Nada probado, pero suficientes dudas como para sugerirle que sería más feliz en otro lugar. Se marchó sin avisar y nunca más se supo de él. ¡Qué conveniente!, murmuró la señorita Marple. Desaparecer justo cuando se están haciendo preguntas. Ella se detuvo. Inspector, ¿le importaría si visitara los establos de la finca en Derby por simple curiosidad? Craddock sonrió. No me opondría ni en sueños, señorita Marple. De hecho, agradecería que me dijera si observa algo. Después de que el inspector se marchó, la señorita Marple se puso su abrigo más abrigado y partió hacia la finca en Derby. La caminata era de 1 milla por un camino bordeado de setos desnudos y campos helados. La finca, con su casa georgiana y sus establos apartados, estaba en silencio. Los caballos asomaban la cabeza por las puertas, el aliento formando nubes en el aire. Un joven mozo apareció. «¿Puedo ayudarla, señora?» «Eso espero», dijo la señorita Marple. «Deseo hablar con quien administre los establos». «El señor Thornton. Está en la oficina, al fondo». La oficina estaba ordenada. Libros de contabilidad apilados y un calendario. Junto a él, un tablero con avisos y una fotografía. ¿Puedo?, preguntó la señorita Marple. La foto mostraba a una joven, Laura, con un hombre de cabello oscuro. «Ese es Arthur Briggs», dijo Thornton. «Se fue antes de que yo llegara». El pulso de la señorita Marple se aceleró. «No Colin Reeves». Thornton señaló otra foto de mozos. «Reeves es ese. Nunca tuvo mucho que ver con Laura». Ella pidió llevarse la fotografía. Thornton aceptó. Al salir, se dirigió al joven mozo otra vez. «Has trabajado aquí 3 años.
¿Conociste a Colin Reeves? El joven asintió con amargura. Lo conocía. Buen tipo. Tratado injustamente. Si me pregunta, nunca creí que se fuera con la señorita Laura. Eran amigos, nada más. ¿Sabes dónde está ahora? El mozo miró alrededor con evidente nerviosismo. ¿Por qué? Dijo Marple en voz baja. No le creo. Sí, lo envió. Creo que lo envió Colin Reeves con la esperanza de forzar una investigación. Pero Briggs vio lo que sucedió y supo que se le acababa el tiempo. Por eso había planeado huir hoy. La interrupción vino cuando un agente regresó acompañado por un hombre alto en uniforme ferroviario. Hemos detenido el tren de Londres, señor, informó, y encontramos a este caballero en el andén. Dijo que vio a un hombre que coincidía con la descripción de Briggs justo antes de nuestra llegada. El ferroviario asintió. Lo vi. Compró un billete para Londres en el último minuto. Craok se movió con decisión. Bien, vamos a buscar ese tren vagón por vagón. No llegará muy lejos. El tren seguía parado en la plataforma. Craok embarcó con sus agentes y comenzó una búsqueda sistemática. Encontraron a Arthur Briggs en el cuarto vagón, sentado en un rincón con un periódico frente a su cara. Cuando Craok se acercó, Briggs intentó abalanzarse sobre la ventana, pero los agentes fueron demasiado rápidos. En cuestión de instantes, estaba esposado, pálido y con los ojos buscando frenéticamente una vía de escape. Arthur Briggs, dijo Craok formalmente, lo detengo bajo sospecha de asesinato de Laura Palmer. No está obligado a decir nada, pero cualquier cosa que diga puede ser usada como evidencia. Briggs no dijo nada, pero Miss Marple, observándolo atentamente, vio cómo su resistencia se derrumbaba. Sus hombros caídos y mirada de cansancio reflejaban resignación. De vuelta en la comisaría de Venom, Briggs finalmente habló. No quise matarla, dijo, voz plana. Solo quería asustarla, hacerla entender que debía guardar silencio sobre las cuentas. Pero ella huyó y la perseguí. Cuando la alcancé cerca de la cantera, luchó conmigo. Me arañó la cara. Intenté agarrarla por el medallón, y la cadena se rompió. Entonces Craok intervino. Ella perdió el equilibrio, se cayó y se golpeó la cabeza contra una roca. En cuestión de instantes, estaba muerta. No había nada que pudiera hacer. ¿Así que escondiste su cuerpo?, preguntó Craok. Sí, respondió Briggs. Cerca de la cantera, en una hondonada bajo troncos y zarzas. Lo cubrí con ramas y hojas. Luego quité todo rastro. Adopté una nueva identidad. No podía quedarme en ese Temaris. Necesitaba acceso al dinero malversado, así que me convertí en Robert Harris y conseguí trabajo en Henderson's. Perfecto. Nadie presta atención a un asistente de funeraria. Aprendí habilidades que me fueron útiles. El nudo funerario, dijo Miss Marple. Lo usaste cuando envolviste el relicario que Colin Reeves envió. Pero no enviaste el relicario tú mismo. Briggs la miró con algo parecido al respeto. No, lo envió Reeves creyendo que era ingenioso, pero atrajo a la policía. Sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que me localizaran. El inspector Craok se puso de pie. Arthur Briggs será acusado del asesinato de Laura Palmer y de malversación de fondos de la finca en Derby. Se organizará un grupo de búsqueda para recuperar los restos de la señorita Palmer. A la mañana siguiente, la búsqueda tuvo éxito. Encontraron el cuerpo de Laura Palmer exactamente donde Briggs lo había descrito, preservado por el frío y oculto bajo un año de hojas caídas y maleza. Esa noche, la señorita Marple se sentó en su cabaña con una taza de té, viendo la oscuridad invernal a través de la ventana. Pensó en Laura Palmer, una joven que había muerto intentando hacer lo correcto. Pensó en Colin Reeves, quien había vivido atormentado durante un año, creyéndose culpable de cobardía. Y pensó en los Palmer, que finalmente podrían hacer el duelo como era debido. El inspector Craok llamó más tarde para informar que Colin había sido exonerado de toda sospecha y que los Palmer le habían pedido que permaneciera en su casa hasta que recuperara el equilibrio. Craok comentó que habían culpado a sus instintos por aceptar la explicación más fácil en lugar de buscar la verdad. La señorita Marple, sentada junto al fuego con la cinta negra cuidadosamente atada en su regazo, reflexionó sobre el mensaje. Un memorial a la verdad, una forma de imponer justicia. La cinta,
Pensó, como la verdad misma. Puede retorcerse de 100 maneras, pero siempre se tensa al final. Afuera, la noche invernal se asentó sobre Santa María, fría, clara y silenciosa.